Hoy vamos a ver técnicas fáciles que podemos usar en nuestra huerta de primavera para acelerar y aumentar la producción en casa. Para la siembra de tomates, pimientos, ajíes o berenjenas, a la siembra la podemos hacer en macetas para después trasplantar. En el caso de los tomates y a más pequeña sea la semilla, la siembra la vamos a hacer bien superficial y apenas vamos a cubrirlo. Lo mismo para los pimientos, ajíes o morrones. Te voy a recomendar que hagas primero un almácigo para que después podamos hacer un primer trasplante para llegar con plantas más fuertes. Y lo mismo lo vamos a hacer, por ejemplo, para las berenjenas, la albahaca, que son todas plantas de primavera, y las vamos a regar para que entren bien en contacto con la tierra. Toda esta siembra la podríamos adelantar para finales del invierno, y si todavía en tu zona hace mucho frío, te voy a recomendar que lo hagas adentro de casa, pero si no, la fecha ideal sería a partir desde la primavera, teniendo en cuenta que para los tomates, los ajíes, pimientos y berenjenas es mejor sembrarla lo antes posible para llegar con plantas grandes en toda la etapa de producción. Con el tiempo van a empezar a germinar. No importa el recipiente que uses, lo importante es hacer un almácigo para darle tiempo a que las plantas empiecen a crecer. Cuando son muy pequeños, vamos a esperar que crezcan un poco más. Con esta altura ya las podríamos pasar directamente a la huerta, pero te voy a recomendar que para los tomates, los ajíes, pimientos, morrones y también para las plantas de albahaca cuando estén un poco más grandes, que le hagamos un primer trasplante a una nueva maceta. Y la diferencia la van a ver, por ejemplo, con las plantas de tomate, que las vamos a poder enterrar un poco más en este primer trasplante. Y a esto se lo hago porque no es lo mismo llegar a la huerta con tomates pequeños que con un tomate que esté mucho más desarrollado. Cuando le hacemos un primer trasplante, esto no solamente va a ayudar para que las raíces sean mucho más fuertes, sino que también vamos a llegar con plantas que va a tener todos los tallos mucho más desarrollados, los tejidos se hacen mucho más gruesos y esto dificulta a que cualquier plaga que quiera venir a atacar una de estas plantas sea mucho más complicado que si trasplantamos un tomate muy pequeño. Este primer trasplante te lo recomiendo hacer con todas las plantas de hojas que vayas a pasar a la huerta para que queden mucho más resistentes que si hacemos el trasplante con plantas mucho más pequeñas. Ejemplos pueden ser las albahacas, las plantas de lechuga, principalmente para que llegue una planta mucho más grande, los pimientos, ajíes, morrones y también las berenjenas. Esta es una de las plantas que suelen ser más atacadas en la huerta cuando las trasplantamos con una altura muy pequeña. En estos casos particulares para la berenjena lo que hago es la siembra en pequeños recipientes, puede ser como hicimos recién en las macetas de acá atrás, y después de acá las trasplantaría a una nueva maceta para llegar con plantas más desarrolladas al momento del trasplante. Pero para esta época de primavera también podemos hacer toda la siembra de los zapallos, pepinos, sandías, melones. Es mejor siempre hacer una siembra directa en el lugar definitivo. Estas semillas tienen una parte más ancha por arriba y una más fina por abajo, que es por donde va a salir la raíz. La orientación sería de esta forma, con esta parte para abajo. Y para acelerar la entrada de agua, a la punta se la podríamos cortar apenas y la sembraríamos así. Vamos a poner a unos 2 a 3 centímetros bajo la tierra. Y enseguida lo vamos a regar bien. Esto lo estamos haciendo directamente acá en la huerta. Tengan en cuenta que para los zapallos, melones, sandías es importante que reciba buena cantidad de luz para que después se puedan desarrollar bien. Porque son plantas, al igual que los tomates, que van a estar necesitando como mínimo unas 6 a 8 horas de luz para que puedan producir mucho más. Y si queremos, por ejemplo, adelantar la siembra de alguna calabaza para finales de invierno, vamos a tener en cuenta dos puntos muy importantes. Por un lado, a la siembra la vamos a hacer en pequeñas macetas y las vamos a mantener adentro de casa para que el frío no las afecte. Y cuando en invierno nos aseguremos que ya no tenemos bajas temperaturas en nuestra huerta, las vamos a trasplantar lo antes posible, más que nada para que tenga un buen desarrollo de raíces. Se puede dar el caso que en estas plantas empecemos a ver que sacan raíces por toda la base del tallo desde los cotiledones hacia abajo, y al igual que hacemos en los tomates, lo vamos a enterrar para que se generen mayor cantidad de raíces. Cuando llegamos a la huerta con plantas de este tamaño, a diferencia de estas otras, vamos a lograr que estos pimientos, ajíes o morrones lleguen con mayor cantidad de raíces, los tallos mucho más gruesos, y a diferencia, por ejemplo, de los tomates, acá no te voy a recomendar enterrarlo más
al tallo, sino que dejarlo más bien a nivel de la tierra, porque son plantas que no van a generar raíces tan fáciles como es en el caso de los tomates. Ni bien hagamos el trasplante a la huerta de los tomates, los pimientos, ajíes o morrones, enseguida los vamos a tutorar. Esto más que nada porque como todavía son plantas pequeñas, para que la planta tenga un buen soporte, todo al inicio del cultivo hasta que la empecemos a tutorar a medida que vaya creciendo. Pero este tutorado inicial también es importante para plantas como pueden ser los pepinos o los melones. Más que nada, si a todo este cultivo lo vamos a hacer crecer todo a lo alto para que las plantas nos queden todas verticales. Para este primer tutorado uso una pequeña varilla y después un hilo de algodón para que no esté rompiendo el tallo del pepino, porque al principio es un tallo que es muy tierno, y lo vamos a clavar al lado de la planta. Acá lo importante es tratar que la planta no se haga rastrera cuando queremos hacer el cultivo vertical. Para ayudar a este primer tutorado, desde la base lo vamos a empezar a enroscar todo alrededor y así lo vamos a atar acá arriba. Y cuando vaya sacando el nuevo tallo lo vamos a seguir enroscando para hacer todo un crecimiento vertical, que después lo voy a hacer ir hacia los costados para que los pepinos queden todo colgando a lo largo de toda esta hilera. Y cuando veamos, en el caso por ejemplo de los pepinos que se van levantando del suelo, le podemos agregar compost enterrando un poquito más el tallo de abajo. Esto no solamente va a ayudar a dar mayor nutrición a toda la planta, sino que también por este pequeño tallo que va a quedar abajo de todo el compost van a salir nuevas raíces. Este aporte inicial también funciona para las calabazas, los zapallos y los zucchinis. Cuando vemos que el tallo se va elevando, le vamos a poner hasta llegar casi a la corona, que sería desde donde van a salir las nuevas hojas con todas las flores. Pero un problema que se viene dando muy seguido en la huerta de primavera estos últimos años, no solamente pasan con los ajíes, también lo he visto en los tomates, berenjenas, pepinos y también en los zapallos, zucchinis, que empiezan con toda la floración desde muy temprano. Si nosotros dejamos plantas muy pequeñas con mucha cantidad de flores, esto lo que va a terminar haciendo es agotar a toda la planta y va a ser normal que queden plantas muy pequeñas y que no se puedan desarrollar bien. Nosotros ahora tenemos que estimular el crecimiento de la parte vegetativa para tener mayor cantidad de hojas, que el tallo se desarrolle mucho más, las raíces, para que más adelante, cuando la planta esté mucho más grande, puedan soportar toda la producción. Y acá lo que vamos a hacer es que con una tijera bien afilada la vamos a esterilizar bien con alcohol. Esto más que nada cuando vamos a hacer poda en distintas plantas en toda la huerta. Y acá lo que vamos a hacer es cortar todos los pimpollos para que así se estimule toda la parte vegetativa. Con esto vamos a lograr que plantas que están llenas de flores, al cortarlas, como esta, toda la parte vegetativa se empieza a desarrollar mucho más. Son plantas que van a tener mayor cantidad de hojas porque ahora no van a estar gastando energía en las flores y así va a poder juntar más energía. Esto va a llevar a que tengamos mayor cantidad de raíces, la planta se potencia mucho más y van a ver con el tiempo cómo la planta se hace mucho más grande y produce mucho más. Y lo mismo pasa muy seguido con las plantas de los pimientos, los ajíes, que empiezan a sacar flores desde muy temprano. A esto lo cortamos todo. Fíjense que es una planta muy pequeña para soportar toda esa producción de flores y así la vamos a dejar para que la planta se haga mucho más fuerte. Y a los pepinos también le vamos a hacer el corte de todas estas primeras flores que está sacando la planta y pueda desarrollar toda la parte vegetativa. Y esta es la planta de tomate que te mostré que le había hecho el tratamiento de cortarle las ramas de abajo cuando tienen unos 10 a 15 centímetros para que la planta genere más raíces y esto haga que toda la energía se vaya para arriba. Ya empezó con la producción y una de las opciones que podemos tener con las plantas cuando tenemos poca cantidad, la rama principal la podemos tutorar de forma horizontal. Esto va a hacer que las pequeñas yemas que están en la axila de las hojas se empiecen a despertar, crezcan nuevas ramas, que a estas las vamos a hacer ir todas hacia arriba y así vamos a lograr que una sola planta se comporte
como varias plantas cuando acostamos una rama principal. Te mando un saludo grande. Chau.